Vivimos en un mundo interconectado como nunca antes, en el que las historias que consumimos son cada vez más diversas. Las encontramos en las redes sociales, medios de comunicación, el cine, los videojuegos, libros y por supuesto las personas que nos rodean. Toda esta información puede ayudarnos a conectar con nuestro entorno, pero también puede saturarnos y desconectarnos de nosotros mismos. Crear historias nace con la intención de ayudar a distinguir entre estas posibilidades. Queremos compartir nuestras historias para ayudarte a crear la tuya. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro jueves de Crear Historias. Yo soy Diego y como siempre es un gusto estar grabando por acá con invitados que tienen mucho por compartir, historias que reflejan también mucho de lo que es este proyecto y que hoy en particular se unen dos historias que a mí me llaman mucho la atención cuando conozco a alguien, cuando sé que se dedican a algo que primeramente puede ser que los papás nos dicen no te vayas por ese camino, no vas a vivir de ello, vete más por lo seguro. Y la otra, que bueno, quizá a muchos nos ha pasado que estamos estudiando algo y de repente, creo que no es lo que yo quería o no está cumpliendo mis expectativas o cualquier otra razón, entonces cambiamos, ¿no? Entonces nuestro invitado quizá ambas opciones las ha atravesado de alguna manera, pero lo ha desarrollado de una manera increíble, ¿no? Porque nuestro invitado se dedica a la dirección, a la producción de arte y ha trabajado en un sinfín de proyectos. Ha trabajado para diversas marcas como Audi, como Infinity, como La Gran Vía. Su trabajo ha estado en películas como La Boda de mi Mejor Amigo. Ha trabajado con proyectos locales de aquí de Guadalajara, como es el Premio Maguey, como es Calaverandia, a lo mejor es más conocido para los que vivimos aquí en Guadalajara, Navidale. Entonces, bueno, ahorita platicamos que nos podemos ir todo el capítulo con todos estos proyectos que va ligado, ¿no? a su carrera. Entonces, eso se me hace muy, muy, muy chido y que va en crecimiento, ¿no? Entonces, quería que él nos platique mucho más a detalle cómo ha empezado con esta carrera, cómo es que cambió y ahorita nos dirá a qué se dedicaba o qué empezó estudiando antes de dedicarse a todo este mundo del arte. Y pues bueno, sin más ni menos, bienvenido Aldo Coronel, ¿cómo estás? Gracias, Diego. Muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí, por recibirme. Gracias por una introducción tan bonita. Mencionaste muchos proyectos que luego yo ya ni me acuerdo a veces. Dijiste tú cosas que yo, la verdad, ya trato de enterrar en el pasado. No, no es cierto. Pero justo con esto que dices sobre como tener una carrera y buscar como un camino en algo que pues sí, muchas veces yo creo nos sucede a un montón de gente. Yo creo que es algo cultural para nuestro país y creo para gran parte de Latinoamérica, esta idea de que tienes que estudiar algo serio, ¿no? Como algo que socialmente sea reconocido como serio, Claro. médico, abogado, Mm. este, principalmente yo creo, ¿no? Como que muchos padres mexicanos ven eso, administrador, para que tengas tu propio negocio, para que busques tu propio camino, como en el mundo de los negocios, ¿no? Lo que se considera en México que puede tener redituabilidad. Y yo estoy precisamente en ese grupo de personas, ¿no? Que nuestros padres como que nos empujaron a estudiar algo relacionado con lo que ellos querían para nosotros, de acuerdo a sus propias historias, ¿no? En mi caso fue la carrera de Derecho, que sí fue una carrera que yo elegí voluntariamente Mm. porque había algo que me llamaba de ella y te voy a decir qué era, que por un lado eran dos cosas, principalmente el que yo sentí que crecí o yo sentía, tenía la idea de que la vida había sido injusta conmigo, ¿no? Cuando Mm. era más pequeño, Uy. porque crecí como un niño pues homosexual en un entorno sumamente heterosexual que además no acepta realmente como las diferencias, ni siquiera digamos la homosexualidad, sino el ámbito o los ámbitos diferentes o Mm. no familiares Claro. para el núcleo. Entonces pues era un niño homosexual, amanerado, gordito, que a lo mejor estaba como muy fuera de lo que quizá buscaba mi entorno inmediato para mí, ¿no? Entonces eso me fue como orillando un poco a lentamente cumplir las expectativas que tenía mi familia de mí, ¿no? Mm. Como
no puede ser esto, no puede ser esto otro, tienes que ser de esta y de esta y de esta otra manera. Entonces, yo sentí que crecí con injusticia, ¿no? Porque Mm. algo que yo quería para mí como niño, me lo arrebataron, ¿no? Yo así sentía eso de niño. Y ahora, obviamente son cosas que ya, pues, como adulto trabajas, ¿no? Y no quiere decir que las superas, porque eso suena como algo que dejas atrás y ya, Queda una pero marca, ¿no? No. aprendes a vivir con ello, ¿no? Ujú. O sea, aprendes a decir, pues esa fue mi realidad y así fueron las cosas, pero esa realidad fue la que me forjó como soy ahora, ¿no? Finalmente eso me llevó a lo que soy ahora. Entonces, volviendo al tema del derecho, crecer yo en ese entorno en el que yo no sentía que era justo para mí, ¿no? Yo quería jugar con Barbies, yo quería jugar con mis primas, yo Mm. quería jugar a las casitas, y no es que no quisiera hacer cosas de niño, ¿no? Tradicionalmente, simplemente quería explorar como Claro. No. otra realidad, ¿no? Y esto es importante en un momento, ¿no? Entonces, em, estudio Derecho, ¿no? Cumpliendo como este sueño de la familia, ¿no? De tener como un empleo o una carrera honorable. Y cuando empiezo a estudiar Derecho, pues me doy cuenta que realmente no me encantaba, que la justicia que yo buscaba no estaba ahí y que al Mm. contrario era peor de lo que yo pensaba, ¿no? Es como el derecho, la escuela de derecho, y yo creo que cualquier colega me lo puede confirmar, Mm. la escuela de derecho te enseña cómo deben ser las cosas, ¿no? Te enseña cómo es la ley, cómo se aplica, quiénes la aplican, cómo es la estructura, cómo debería ser, pero tú viviéndola sabes que no es así, ¿no? O sea, Mm. se te dice que la justicia se imparte de tal y de tal y de tal forma, pero lo comparas con la realidad y simplemente no empata. Es nuestra realidad, ¿no? Así es. Entonces, estando ahí en la escuela, pues yo me decepcioné muchísimo y algo que siempre rescaté y que es algo muy banal, pero es la segunda razón por la que me inscribí a la escuela de Derecho es porque me encantaba la idea de vestirme súper bien, ¿no? De Mm. estar vestido siempre con trajecito, mis zapatos bien Ujú. limpios, como que una imagen muy prolija. Eso siempre me llamó la atención. Entonces, estando ahí, pues como que me enfoqué en eso, ¿no? En verme bien, verme chido y sacar mi carrera. Como a la mitad de la carrera, conozco a un chico que empieza a creer como en mi parte creativa, en una parte creativa que yo siempre tuve ahí, que siempre estuvo como ahí debajo y que yo ¿La sentías o hacías algo s- paralelo y también? sí la sentía y la experimentaba, o sea, la expresaba, ¿no? Justo a través, en gran parte, de como esto que te digo, ¿no? La vestimenta, como él expresaba mucho a través de cómo me vestía, aún Mm. siendo como abogado, es como no quería verme como todos esos abogados, ¿no? Me quería ver mejor, según yo en mi cabeza, ¿no? Ujú. Entonces, eso como en mi persona, pero por fuera de eso siempre fui muy manual y siempre fui de querer hacer arreglitos en mi casa, Mm. estar pintando mi cuarto siempre, haciéndole un dibujito, unas nubecitas, trataba de pintar como en lienzos, cosas que obviamente en mi familia a lo mejor se identificaban como focos rojos de homosexualismo, ¿no? Como que Claro, es el niño quiere ser artista o es sensible, pues, ¿no? Que creo que todo se reduce a eso. Este, entonces yo, a pesar de que lo suprimí por mucho tiempo, siempre tuve eso, siempre fui hábil con mis manos, siempre fui bueno como para colores, ¿me entiendes? Como para estética, pues, como que siempre fue algo que me llamaba la atención y que yo ejercía de manera no muy activa Ujú. en mi casa, ¿no? Con mis papás cuando vivía con ellos. Mm, conozco a alguien que ve esto en mí y Qué interesante. que es como, tú estás chido, tú tienes ideas chidas y además yo sé que tú sabes usar materiales, porque una parte de mi historia que no es muy conocida quizá, es que el negocio de mi familia y de socios de mi familia es con Mm. materiales como resinas, fibras de vidrio, cosas químicas que se utilizan para industrias, eh, pues que yo les voy a decir como industrias de hombres, ¿me entiendes? Mm. Automotrices, cosas relacionadas con trailers, autopartes, cosas de motos. Wow. Es una industria que está relacionada como con cosas muy masculinas
y que además son producidas por hombres, ¿no? Siempre son talleres mecánicos y demás, o sea, son cosas de hombres. Pero lo que no sabía mi papá es que a lo mejor yo me iba a interesar por esos materiales y que les iba a encontrar el uso fuera de lo que era como la norma para ese momento, ¿no? Entonces, estoy yo con esta persona que me dice, yo sé que tú sabes de materiales y además estás chido, ¿no? Hay que hacer algo. Empiezo a experimentar con materiales y de eso sale lo primero que yo hice en mi vida como creativo, ya como decir, hice esto, así como llegué a este producto y tiene un fin que no sea algo escolar o demás, ¿no? O sea, hice este producto, fueron unos accesorios y fue una colección de, pues no es joyería, porque luego aprendí por la mala, ¿no? Alguien llegó y me impuso que las joyas son joyas preciosas, ¿no? Las joyerías son joyas preciosas. Okay. Entonces diría que fue una colección como de bisutería, con resina, con diseños, pues, innovadores, diría, ¿no? Para ese momento, o sea, esto fue hace 12 o 13 años, en el que no muchas personas trabajaban con los materiales y los que los trabajaban no los trabajaban para esto, ¿no? Siempre eran usos distintos. Entonces sale la primera colección, esa colección llega a estar en lo que en ese momento era International Designers México, que es lo equivalente ahora a Mercedes-Benz Fashion Week, ¿no? Como el evento de moda más importante de México en ese momento. Llegan ahí, los ve gente importante, los ven celebridades que en ese momento son importantes. La más importante que en ese momento llegó para mí pues fue trabajar con Belanova, ¿no? Un grupo que para mí en ese momento era lo máximo. Y pude hacer cosas para Denise, pude hacer cosas para Edgar, cosas que están en sus videos, agradecimientos a mí en sus producciones. Y yo siendo un morrito estudiando Derecho para ese momento. Entonces fue como ese shock de estoy estudiando algo que no me resuena para nada. Y llegó esta oportunidad a mí que sin yo buscarla me está como lloviendo bueno, ¿me entiendes? Me está lloviendo bueno, o sea, de algo que nunca he estudiado, no tengo ninguna formación, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero a la gente le gusta, ¿no? O sea, yo estoy expresándome y a la gente le gusta lo que nunca tuve cuando era chico, ¿no? O sea, como llegó a mí ese choque muy cabrón de no entender qué pedo, ¿no? O sea, siempre me dijeron que eso estaba mal, que expresara lo que yo soy está mal, pero ahora lo estoy haciendo y la gente está reaccionando a eso. ¿Qué pedo? Wow. Así fue como empecé. Y bueno, mencionas muchas cosas bien Ya interesantes sé, sí, me encanta, ¿no? O sea, una que creo que muchos nos podemos ir con esa finta, ¿no? Es que estamos creando las historias, pero de nuestros papás o de la sociedad o de la gente que nos rodea. Y también dices mucho, a lo mejor en mi cabeza esto era lo correcto, ¿no? Esto es lo que tenía que hacer, ¿no? Y de repente, que eso también me llama mucho la atención y que creo que también a veces llegan personas, como comentas, ¿no? Este amigo que vio en ti, algo que a lo mejor tú, a lo mejor sí veías o no lo tenías como tan claro, pero que te está empujando a hacer algo que pues, vio el talento y que te gusta, ¿no? Entonces tienes todo este shock. Creo que en ese momento fue como, wow, ¿no? O sea, ¿para dónde voy, no? Y bueno, viene este proyecto, qué chido. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Terminas la carrera? ¿Qué haces en ese momento? ¿O cómo empiezas como a lo mejor a enfocar o reenfocar de nuevo tu camino, ¿no? Hacia todo esto que está sucediendo. Pues fue chistoso porque en ese momento yo me di cuenta, ¿no? A lo mejor estaba como en cuarto o quinto semestre de 8 o 10 que son la carrera de Derecho, ¿no? Estaba casi a la mitad. Y cuando eso pasa, dejé la carrera por un semestre. Tenía la oportunidad, ¿no? Como este sistema de la Universidad de Guadalajara en el que puedes como prorrogar. Entonces lo dejé por un semestre, no sabía lo que estaba pasando, tenía que estar yendo a Ciudad de México porque tenía clientes, tenía cosas que hacer. No. Me invitaron a Cancún, nos fuimos a Cancún a llevar la colección completa, la de prendas de Jonathan, es quien hacía eso, que ahora es No Name Studio. Por siempre agradecido con él y por siempre colaboradores, ¿no? Muy buenos amigos. Qué chido. Y ¿cómo fue? Intenté cambiarme de carrera, hablé con mis papás dijeron, no, estás mal, nos costó mucho trabajo. Mis papás dijeron, no, o sea, si lo haces tú solito. Y yo, pues, en ese momento, pues, no sé, yo creo que qué valor el de los chavos de 20 en sus
20 como tempranos, ¿no? 21, 22, que están en la universidad iniciando y que van en contra de sus papás, ¿no? A lo mejor yo nunca pienso en el hubiera, pero sí creo que yo pues acepté lo que ellos querían para mí, ¿no? Yo no, en ese momento mi cerebro no trabajó para otro lado. Pero bueno, me intenté cambiar de carrera, no pude. Dije, ok, voy a continuar en el derecho y voy a encontrar algo que me guste en el derecho. Me especialicé en propiedad intelectual, que tiene pues un poco que ver con lo creativo y demás. Intenté trabajar en el Instituto de la Propiedad Intelectual, el INPI, y ¿sabes por qué me rechazaron? Por ser de la Universidad de Guadalajara. O sea, wow. yo llegué ahí y es que no hay vacante para universidad pública. Wow. Entonces viví además una nueva discriminación que nunca en mi vida había tenido porque Claro. nunca me había enfrentado a eso, ¿no? Siempre también pues tuve la fortuna de que mis papás pudieran tenerme a mí y a mi hermana también, mi hermana mayor, en colegios. Y hasta la universidad, estuve en una universidad pública y sentí algo. Y digo, finalmente terminé la carrera, o sea, me gradué en Derecho, terminé mi carrera, pero ya desde, yo creo, un año antes de terminar con la carrera, yo ya tenía el proyecto de coronel, ¿no? Como es el nombre actualmente. Y ¿cómo fue? Pues fue como orgánico realmente, o sea, yo siempre pensaba que cabrón que en el derecho yo quise estar ahí, o sea, yo quería, no es que sí fue guiado por mis padres, no te voy a decir que me obligaron porque no hubo coerción, ¿no? O sea, no me obligaron, quizá me orillaron un poco a eso, ¿no? Orillar, que también de alguna manera eso es una presión y pues de tus papás, ¿no? O sea, o de gente Pues que es sí. muy cercana o que pues... Claro, y estás morrito, ¿no? Claro, yo ahora lo veo y digo, pues no te obligan a nada, ¿no? O sea, No, tú no. pues, tienes voluntad, pero bueno, cuando eres más chico, pues sí es como, no solo no me quieren porque soy gay, sino ahora porque quiero estudiar algo que ellos no, digo, no me quieren entre comillas, ¿no? Es como Claro, la claro, idea claro, que no, tienes no. tú como adolescente de que tus papás te odian, ¿no? Finalmente yo les digo a mis papás, yo no quiero ya como sus reglas, ni quiero ya seguir con este pedo, ya estudié lo que ustedes querían que estudiara, voy a seguir yo con lo mío, ¿no? Entonces me separo de eso, me voy de su casa, esto tenía 20, 22 años, me voy de vivir con ellos y pues todo se torna mucho más difícil en lo personal, pero eso me da muchas herramientas en lo profesional, ¿no? En lo que ahora veo como profesional, porque a partir de ahí, de esa depresión y de esa tristeza y de ese enojo juvenil, sale como la primer colección de cosas que yo hago como coronel y con la que hago mi primera instalación como inmersiva, ¿no? Como esto que hablábamos hace rato, donde yo, pues, tú me decías hace rato, es que el arte, no sé, ¿no? Me decías, es que no sé de arte, y yo diría, pues, yo sé menos de arte, o sea, para mí el arte fue más bien como ir resonando con cosas o ir encontrando que la gente resonara con lo que yo tenía que decir, ¿no? Ya para ahora el derecho pues está como en súper segundo plano, ¿no? Hago registros de mis piezas y de algunos amigos, pero ya lo veo como algo, como otra vida, pues. O sea, por eso hace rato que me dijiste, sé que eres abogado, hasta me sacó de onda. O sea, es algo que ya está enterrado así en el pasado, ¿no? Que también creo que forma parte de tu historia y eso te va enlazando como al siguiente eslabón, ¿no? Y creo que de todo aprendemos, por ahí también estaba escuchando que así trabajes en un McDonald's, ¿no? Así trabajes en lo que sea, ¿no? Eso te suma a las siguientes experiencias, ¿no? Y qué chido que también tuviste esta oportunidad, que alguien te jaló y te diste cuenta que esto, y creo que esa palabra me gusta mucho, ¿no? Resonar, ¿no? Eso está resonando más que lo que lo que estoy estudiando, ¿no? Entonces, bueno, te separas, bueno, nos platicas, ¿no? Que ha de haber sido, pues, un momento, pues, difícil, ¿no? Pero creo que todo tiene un buen costo-beneficio, ¿no? Claro. O sea, Sí, claro, ya para ahora es algo que es casi que un secreto que tengo, te lo voy a compartir. que lo digo mucho y se lo digo mucho a la gente cuando está experimentando como esta sensación de que estás perdiendo algo, ¿no? Como que estás sacrificando o tal. Y siempre les digo, y es algo que yo creo muy fervientemente, que el sacrificio es como una especie de tipo de cambio, ¿no? Que
para un plano, no el plano material el que tenemos, y no hablo de sacrificio humano ni nada así, ¿no? Me refiero a como cuando tienes que dejar algunas cosas en favor de otras, ¿no? No siempre sabemos, o sea, no siempre sabes qué va a ser lo chido que va a salir de ese sacrificio, pero creo que las cosas más que cuesta más trabajo como sacrificar, ¿no? Son las que más valor tienen después, ¿no? Las que más un mayor, no quiero decir premio, porque no es un premio, sino mayor como, pues regreso, ¿no? Como un tipo de cambio. Una Es como consecuencia tú- de... Sí, es como tú entregas un sacrificio, tú sacrificas horas, tú sacrificas eh, cosas, no sé, Comodidades, puede ser. comodidades, exacto. O sea, al sacrificar ciertas cosas, otras vuelven automáticamente, ¿no? Eso es como una regla no tangible, yo creo. Oye, y bueno, ya cambia todo este concepto y como la palabra, ¿no? Comedias, a lo mejor cambia también esta cuestión de que, bueno, ya no estoy en casa de mi familia, ya no me estoy dedicando a este trabajo seguro y entre comillas porque hasta cualquier trabajo ni siquiera es seguro, ¿no? O sea, Totalmente. así sea administrador, que platicabas acerca de ello, ¿no? Pues una empresa se puede ir a la quiebra, pueden pasar mil Totalmente. cosas, te pueden correr. Claro. Entonces, pues creo que vale mucho la pena lo que mencionas, ¿no? Lo que encuentras atrás de tomar esas decisiones, esos cambios. Y entonces terminas esta carrera, dices, bueno, no me voy a dedicar a eso, no, me están Definitivamente. surgiendo estos proyectos. ¿Y cómo empieza a ser tu día a día? Y digo, nos podemos ir por varias cuestiones, pero Ujú. en cuanto a cómo me abro puertas y también como en la parte económica, que también digo, siendo realistas, que buscar nuestros sueños, pero también ser conscientes de que, bueno, más en este caso, ¿no? Que dices, bueno, ya me Claro. salí de casa de mis papás, pues probablemente no tengo que pagar la renta Ahora, ¿qué acá hago? y Ujú. tengo que hacer otras Claro. cosas, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo empieza a verse eso? ¿No? Pues para mí la verdad que la clave al inicio del proyecto fue balancear un trabajo normal, digamos, un Mm, trabajo regular hasta de oficina, con mi trabajo creativo, ¿no? ¿Cómo? Sacrificando cosas tal cual, ¿no? O mm, sea, sí trabajaba a lo mejor 8 horas en un trabajo que me daba un ingreso fijo, mm, y con ese ingreso fijo yo apartaba una parte y lo invertía en mi arte, ¿no? O lo invertía mm, en mis piezas o lo invertía en mis ideas, que al inicio pues no fue sencillo y sigue sin serlo, ¿no? mm, Muchas de las piezas son, hablábamos hace rato de cómo una idea la materializas. mm. Eso cuesta, ¿no? Cuesta dinero, cuesta tiempo, y no todas las ideas terminan por ser exitosas, entre comillas, desde un punto de vista, Quizá económico. ajá, Hay un riesgo, económico ¿no? o mercantil, ¿no? Como Mm, que no todas las ideas se van a vender, ni todas las ideas, sí todas las ideas tienen un valor al crearlas, pero no todas se van a vender, tal cual, ¿no? mm, Entonces es como encontrar ese balance entre, para mí así fue, ¿no? Encontrar un balance entre trabajar en un lugar que me diera un ingreso fijo y de ese ingreso fijo retornar algo a mi proyecto que eventualmente empezó a generar su dinero también, mm, ¿no? O sea, fue como, y hasta la fecha sí lo veo, o sea, el dinero de Coronel, de mi taller, es suyo, o sea, mm, yo casi que yo tengo mi sueldo, pues, ¿no? O sea, yo, mm, como si yo fuera un empleado del lugar, pues sí, porque el ente como tal, pues es el proyecto, ¿no? mm, Entonces, para mí fue como irle destinando. Y lo de abrirme puertas, pues literalmente fue así, o sea, abriéndomelas. Digo, es verdad que muchas cosas, como te decía hace unos minutos, o sea, al la gente empezar a ver lo que yo podía hacer con el material y que mis ideas estaban chidas, pues gente se empezó a acercar a mí, ¿no? Naturalmente eso llevó a muchísimas colaboraciones que hasta la mm, fecha se mantienen, ¿no? Que es algo, yo creo, lo podemos hablar un poco más a detalle más adelante. mm, Pero eso, mucha gente empezó a acercarse a mí, yo también empecé a acercarme a gente. ¿Sabes? Es chistoso porque en el tema del arte, o sea, cuando yo empecé yo quería hacer arte, ¿no? Solo arte, expresarme yo, lo que yo tenía en mi cabeza mm, y ya. Pero lentamente se acercaron proyectos que eran como, oye, conocemos tus ideas, conocemos tu habilidad, ayúdanos, ¿no? O sea, expresa nuestra idea en una pieza, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí vinieron colaboraciones iniciales, las primeras que tuve con los que decías, ¿no? Marcas como Audi, mm, Infinity, Mazda incluso, de automóviles con las que hice cosas que
lo que te decía al inicio, ¿no? Más tradicionales, como con los materiales. Y poco a poco fue girando, o sea, como que poco a poco me fue buscando la gente que yo quería que me buscara, ¿no? Los proyectos que yo quería, de moda, de cine, de teatro, eh, de arte incluso, ¿no? Pasé de yo ir a buscar a la galería a que el museo venga a mí y me diga, oye, tenemos Ahí espacio. cambia. Claro, o sea, fue cambiando. Y eso te lo digo pues en un lapso de 10 o 12 años, ¿no? Que tengo con el proyecto, en los que pues sí, yo tuve que tocar muchas puertas y todavía lo hago, obviamente, ¿no? Si yo quiero conseguir algo, quiero algún lugar, quiero algún espacio, quiero una colaboración, yo la busco. Pero la verdad es que el 80% de las colaboraciones y de las marcas o proyectos con los que trabajo, ellos vienen a mí. Y eso pues ya me ha dado como muchísima seguridad en mí mismo, ¿no? Pasé de ese chico que no sabía ni usar los materiales a no solo saber usarlos, sino a poder transmitir con ellos también, ¿no? Y eso creo que también está súper bonito, ¿no? O sea, cómo se va reconociendo tu trabajo, porque a veces, o quizá pensamos que las cosas se van a dar rápido o que todo es instantáneo, y no, todo puede ser gradual. Y también dices que, y mencionas esto, que creo que nada se vuelve más fácil, ¿no? Y las cosas Justo. siguen siendo complicadas, ¿no? A veces pensamos Claro. de, ya llegué a este nivel de mi carrera, ¿no? Pues no, o sea, simplemente pues van cambiando las circunstancias. Sí. Ya tienes un mayor conocimiento, más experiencia, pero creo que eso también me resuena mucho, ¿no? De que en ningún momento todo está solucionado para nadie, ¿no? No, para nada. Y digo, si para alguien sí, pues, no sé, qué comodidad, ¿no? O sea, qué a gusto yo creo llegar a ese punto de tu carrera o de tu vida en el que ya estés a gusto con lo que tienes y con lo que eres. Digo, no es que yo no esté a gusto con lo que tengo y con lo que soy, pero pues siempre he buscado más, ¿no? Como que digo, ok, ya tengo esto, ¿qué más, no? ¿Qué más puedo conseguir? Y así he ido avanzando de trabajar o sea, me acuerdo con los primeros roomies que tuve, en cuanto salí de casa de mis papás, estábamos morritos todos, y yo ya usaba los materiales y trabajaba en la sala, o sea, ya éramos 3, y yo trabajaba ahí y ella hacía mi desmadre y la resina, no sabes, tiene un olor, es un solvente muy fuerte, huele muy fuerte. Y ahí trabajaba, lijaba, hacía polvo, pintaba, hacía un desmadre, la verdad, y ellos toleraron eso, ¿no? O sea, también creo que es muy importante eso, ¿no? La gente con la que te rodeas y cómo te van ayudando a salir para arriba, o sea, tal cual, salir para arriba. No sé qué estoy diciendo ya. Sí. No, sí, creo que también eso, no, a veces nos olvidamos de rodearnos de gente que también nos esté apoyando en todo lo que le estamos haciendo, ¿no? Porque también es muy Sí. fácil rodearnos y creo que también lo pudiera ligar mucho, ahorita me vino a la mente esta cuestión de que, bueno, creo que lo platicamos un poquito antes de iniciar grabación, ¿no? Que puede haber muchas historias en las que la gente se va de corrido, creando la historia a lo mejor la más cómoda, entre comillas, o lo que a lo mejor los amigos o la gente que te rodea, pues te puede indicar que es lo correcto, ¿no? Entonces, Sí. si te vas por esa guía, es bien fácil rodearte de personas que digan, sí, la situación es muy complicada económicamente, es muy difícil seguir tus sueños. Creo que, oye, es como una especie de confort, ¿no? Decir, ah, él también o ella también Claro. también lo están pasando mal, lo están pasando difícil. Y como que te sientes a gusto, ¿no? De que, ah, bueno, entonces no estoy mal. Pero, no, Claro. que también, ahorita que lo mencionas, qué tan importante ha sido para ti rodearte de gente que diga, ah, qué chido lo que estás haciendo, échale, ¿no? De darle por Claro. acá. O incluso hay gente que quizá, ¿no? Amigos, oye, yo tengo un contacto que te puede apoyar, ¿no? Y así va creciendo. ¿No? Claro. ¿Qué tan importante ha sido para ti eso, no? Pues justo esto que dices, el networking, ahora se le llama networking, ¿no? Antes no existía este término para relacionarte con gente y como hacer intercambio de ideas, de contactos. Pero para mí pues ha sido clave, ¿no? O sea, desde que empecé, lo que te decía, ¿no? Desde que empecé, la gente con la que estaba, en ese momento no era mi familia, porque en ese momento mi familia no lo comprendía, ¿me entiendes? Ya ahora, o sea, ya hablé como de esa parte oscura que pasó con mi familia, pero obviamente hoy en día mis papás son los más orgullosos, ¿me Claro, entiendes? O qué sea, chido. ¿No? de haber visto, de saber, yo estoy seguro que ellos saben que quizá pudieron haberme dado más, ¿no? O haberme dado por el camino, pero yo
te digo, nunca pienso en el hubiera, o sea, lo menciono, pero nunca me clavo en, ay, hubiera sido mejor, ¿no? O sea... No, y quizá ellos lo que buscan, yo creo que la mayoría de los papás es mantenernos seguros, ¿no? Claro, En un camino que para ellos van a... Sí, que o ellos piensan creen, que es ¿no? donde menos vas a Claro, sufrir. totalmente. Y digo, yo me pongo en sus zapatos y digo, pues, ¿quién te enseña a ser papá? No, o sea, nadie. Claro, A nadie. no. ¿Y quién te enseña a lidiar con un niño que a lo mejor es muy inquieto, que a lo mejor tiene ideas que, pues, no logras comprender, ¿no? O sea, es normal que, pues, te saque de onda, ¿no? En ese momento que yo empecé a trabajar como coronel, no tenía el apoyo a lo mejor 100% de mi familia e incluso lo cuestionaban bastante, ¿no? Como, pero entonces eres abogado o eres diseñador, eres artista o qué eres. Todavía años después de que me gradué en los eventos de arte y tal, era como, qué raro, ¿no? Un abogado. Siempre luchar con la etiqueta fue muy difícil para mí. Y sí, la gente de la que me rodeé me ayudó mucho porque obviamente necesitamos validación, ¿no? O sea, como humanos yo creo... Claro, no. Yo creo sería... No conozco a un humano que diga, no necesito validación, que no esté deprimido, ¿me entiendes? Por supuesto. Ajá, o sea, si alguien dice como que me vale lo que piensen todos y yo solito no sé qué. Vemos. Ajá, vemos, ¿no? O digo, no sé, hay como parámetros a lo mejor, ¿no? Pero... de inicio fue eso. Ya cuando empecé a hacer como unas conexiones con personas ya como profesionalmente, pues creo que ha sido la clave, la verdad, de mi proyecto. O sea, como precisamente porque yo soy abogado, no soy diseñador industrial, no soy ingeniero, no soy arquitecto, más las cosas que hago ahora en mi trabajo tienen que ver con eso, ¿no? Con esas tres y con muchas otras. Pintor, escultor, cosas que sí soy, ¿no? Que sí hago escultura y hago pintura, pero siempre se va a requerir como de más manos y de más ayuda y de más conexión. Entonces, clave para mí ha sido como apoyarme siempre de gente que tenga lo que yo necesito, ¿no? Como ser muy analítico en ubicar qué es lo que carezco, qué es lo que la otra persona tiene y cómo podemos hacer un intercambio que sea redituable para ambos, ¿no? Que también creo es algo importante, o sea, el saber el valor del tiempo de cada persona, ¿no? Sea cual sea su rango, cual sea, pues como tener muy claro el valor del tiempo de las personas, de las habilidades de las personas y mucho respeto hacia eso. Y algo que mencionas también, a veces, o nos venden esta idea, creo que ha cambiado bastante, que a veces tenemos que tener la formación para dedicarte a la profesión que sea. Y digo, yo en lo personal creo que hay algunas que muy específicas, como a lo mejor la medicina, ¿no? O sea, como ciertas profesiones que sí lo requieren, Claro. pero hay muchas otras que, digo, claro que la universidad te da fundamentos, pero... quizá haber estudiado leyes, pues te dio derecho, te dio otros fundamentos que ahorita estás utilizando. Claro. Y a veces nos vamos por esa finta de que, ay, no, yo estudiar ahorita una carrera o hacer otras cosas, ¿cómo le voy a mover? ¿No? Cuando, pues, a veces hay otros factores como el networking, como el mismo talento, que te pueden impulsar mucho más, ¿no? Y en ese sentido... especialmente en el arte, ¿qué tan importante ves el talento nato? Y qué tan, a lo mejor, pues puede ser un porcentaje, ¿no? Y qué tan importante también es desarrollarlo. Pues yo creo que en el arte en particular, creo que ya como hablar del arte es como una burbuja muy gigantesca, ¿no? Porque ahora el arte tiene como muchas variantes, ¿no? Yo te preguntaría como, ¿a cuál arte te refieres, ¿no? En particular. Si habláramos del arte como quizá tradicionalmente lo entendemos, ¿no? Como un conjunto de piezas exhibidas en un espacio, ¿no? En una galería. Pienso que 50 y 50, ¿no? O sea, 50% es tu talento y 50% es tu relación pública, ¿no? O sea, cómo te desenvuelves, qué contactos tienes, con quién hablas. Me gustaría, creo que lo ideal sería que el 100% fuera tu talento, ¿no? Y que no importe si tienes buenos contactos o no, pero... Sí, creo que en este mundo que vivimos a nivel mundial, ¿no? O Sí, sea, ¿no? donde las relaciones te abren, Ni siquiera es solamente puertas, en ¿no? México, o sea, es algo totalmente global. Incluso pienso que en algunos países a lo mejor es hasta más marcado eso, ¿no? Pero también algo que me ha quedado claro es que hay espacio para todos, ¿no? O sea, hay espacio para absolutamente todos. Eso lo aprendí mucho
con mis decepciones en el derecho, ¿no? Como decir, es que no, ellos no me quieren aquí. O sea, yo quiero formar parte de esta esfera que es los abogados y yo quería ser juez, ¿no? Mi sueño era ser juez. A mí me encantaba como analizar todo y poder dar una opinión final. Me encantaban esos ejercicios. Entonces, lo intenté y justo me topé con eso en derecho, ¿no? Como, pues solo vas a llegar a ser juez si eres hijo de un juez. O si eres hijo de un magistrado que te haga el paro y que te mande con el juez. O sea, hay una esfera cerrada ahí y el 90% de los puestos son para esa esfera y el 10% son para gente con talento puro, ¿no? Claro, y así funciona el mundo. Y así funciona el mundo. Esa misma estructura podría decir que existe en el arte y lo veo muchísimo porque justo lo que te decía, ¿no? Yo no soy artista de escuela, ¿no? No soy académico, digamos. Y eso, sobre todo al inicio, me costó un poco. O sea, como el de, okay, ¿y en dónde estudiaste? ¿Artista? ¿Y de cuál escuela? Y es como, de ninguna, de la vida. Y es como, ok, como si eso te restara puntos, ¿no? Claro, cuando es la mejor escuela. Sí, exacto. Y cuando decía, pues no estudié nada, pero ya tengo 2 exhibiciones y sé de gente que está graduada hace 5 años y no han logrado acomodar ni una, ¿no? Claro. Entonces, pues es como, ¿cuál es realmente el valor de las cosas, no? La meritocracia sí es cabrona y yo mismo, o sea, sé que hay personas que observan mi trabajo también como escépticamente, precisamente porque mi familia distribuye algunos materiales con los que trabajo, ¿me entiendes? Entonces es como, pues claro, ¿no? Ahí los tienes y es fácil, no los pagas. No es que tengas que estar desmintiendo cosas ni nada, ¿no? Pero justo lo que tú decías, a veces no sabemos realmente lo que hay detrás, ¿no? O sea, podemos pensar que las cosas fueron fáciles cuando no tienes ni idea del trabajo que hay detrás de cada persona y de cada historia, ¿no? Exacto. Y creo que también a veces nos podemos enojar por a lo mejor tuvimos esta oportunidad, pero esta no. Y creo que pues hay que aceptarlos y decir, ok, yo con las oportunidades que tengo, ¿no? He podido hacer esto, me he podido ir por este camino, ¿no? Y ya platicamos un poquito como del dark side y como esta confusión y ya estoy tomando mi camino y empiezan a llegar éxitos, empiezan a llegar trabajos, se te empieza a abrir el panorama. ¿Cuál es este feeling de ver tu trabajo, o sea, todo lo que imaginabas, verlo plasmado quizá en pantalla, quizá verlo en una exhibición donde la gente está pasando por el lugar y está disfrutando de alguna pieza que hiciste? ¿Cómo es ese sentimiento y cómo ha evolucionado en tu carrera, ¿no? Porque a lo mejor con el primer proyecto que hiciste tiene a lo mejor un feeling muy especial, ¿no? Pero creo que mientras se mantenga como esa sensación de satisfacción, de disfrutarlo, ¿no? Sigues yendo por el camino correcto, ¿no? De lo que te estás dedicando, ¿no? Pues quiero pensar que sí. ¿Cómo ha evolucionado eso? Pues mira, ahora que me lo dices, o sea, me viene a la mente 2 cosas que yo establecí como principios de mi proyecto desde el inicio y que ahora están ahí abajo, pero no es algo que como que piense activamente, pero gracias por recordármelos, porque, por ejemplo, uno de ellos es que no lo estoy haciendo por dinero, ¿me entiendes? Aunque sí lo estoy haciendo por dinero, porque obviamente tengo cosas que pagar y ahora que tengo un equipo de trabajo también, pues ellos también necesitan el trabajo, claro, ¿no? Es como yo traigo el trabajo para todos y tiene que seguir fluyendo, aunque la razón principal no es precisamente esa, ¿no? Porque algo que ha pasado ahora en el taller es que se ha creado esta misma división como la que yo tenía hace 10 años en mi empleo, en la que trabajo proyectos especiales, ¿no? Por ejemplo, películas, producciones específicas, que son las que luego sustentan el arte, ¿no? Digo, el arte se vende eventualmente, pero es un proceso distinto. O sea, el arte hay que crearlo, tenerlo ahí, esperar a que se venda, ¿no? Esperar a moverlo, etc. Es un proceso distinto. Entonces, así mismo han evolucionado las sensaciones que yo he tenido respecto a esto. Siempre mi intención con mi trabajo, con las exhibiciones, en específico en el arte, fue jalar a la gente como a mi realidad, ¿no? Como meterlos en esta realidad o en este sentimiento que tengo yo ahorita y que se plasmó en estas piezas, ¿no? Entonces es como, de mi cabeza saco estas ideas se convierten en piezas, en instalaciones, ¿no? Ya después entendí que eso se le llama una instalación porque
es una pieza de arte, pero que está como rodeada de una experiencia. Y eso fue algo que, esas dos cosas son cosas que supe desde el inicio. O sea, que lo que hiciera en cuanto al arte no lo quería hacer por dinero, sino simplemente porque lo quería expresar. Y en segundo lugar, que la idea tendría que ser crear una realidad alternativa, aunque sea en ese momento, en esa burbuja, en esa galería, al que la gente pueda venir y desconectarse de su afuera, ¿no? Para la primera intenté lograrlo trayendo a unos chicos con marimba, que tocaban una marimba como lúgubre, porque todo iba como de que era un funeral y así, era como algo muy dark en ese momento para mí. Y eso mismo ha ido evolucionando, ¿no? Ahora busco hacer exhibiciones que trasladen a las personas a otro lado. Deja tú que lo llamen arte o que si dicen que es una pieza de arte, o sea, simplemente que te logren desconectar de lo que está de la puerta para allá y de la puerta para acá, ¿no? ¿Cómo ha sido para mí? Pues otra cosa, un tercer fundamento es que siempre quise que las personas se enfocaran en el arte, no en las piezas, no en mí, o sea, no en mí como el artista que crea las cosas, sino solo en las cosas, ¿no? O sea, como no ver al artista, sino solo ver el producto. Entonces, eso siempre me ha tenido como un poco anónimo, ¿no? Me gusta esa idea de no ser yo la cara del proyecto, sino el trabajo por sí mismo, ¿no? Claro que con el tiempo, y hace rato te lo decía, tuve que como salir un poco más, ¿no? Y dar un poco más la cara porque pues la gente tiene como esta necesidad de saber, ok, ¿no? Esto está chido, pero ¿quién lo hizo? ¿Quién lo creó? ¿Quién me trajo a esta realidad? Y eso pues me dio más seguridad a mí también, ¿no? De mi trabajo, de decir, pues soy yo, ¿no? O sea, sí, como que a veces ni yo me la creía de que Coronel lo veía como un ente aparte a mí, ¿no? Casi como yo mismo, pero poseído por otra cosa, algo así. Y ahora he logrado como ya unificarme, ¿no? Como decir, pues sí, soy yo el que hizo eso, ¿no? O sea, no verme como ajeno. Sí. Y en ese sentido, ¿no? Que también, ¿no? La manera que tú te expresas, ¿qué tan importante es para ti poder, porque creo que todos de alguna manera los sentimientos, pensamientos que tenemos lo podemos liberar de diferentes formas, ¿no? A lo mejor hay alguien que es deportista, a lo mejor alguien artista, alguien en diferentes áreas. ¿Qué tan importante ha sido para ti poder sacar todos estos sentimientos a través de todo lo que haces? Y también qué te inspira, ¿no? O sea, que es como, también como a lo mejor tu día a día, cómo empiezan a evolucionar tus ideas, hacia dónde las llevas, ¿no? ¿Qué fue lo primero que me preguntaste otra vez, verdad? La primera pregunta iba enfocada a hacia qué es lo que, la importancia de tus sentimientos, poder Sí, expresarlos, ¿no? sí. Ajá. Pues esa es casi que la totalidad de lo que es mi trabajo, ¿no? Mis sentimientos, mis ideas, lo que estoy pensando en ese momento. Procuro ni siquiera acercarme a cosas políticas ni a cosas como sociales, sino más bien mantenerlo como muy personal y buscando siempre crear como ciencia ficción, casi, ¿no? O sea, como, no sé, algo alternativo. Siempre pensé en mis piezas como descontextualizadas, ¿no? O sea, no... Mi primer pieza y que siempre va a ser mi favorita son estas dos manos que están como salen de la pared y tienen velas, se llaman manos rezando, y siempre he dicho que pues esas manos sí son mis manos porque son moldes de mis manos, pero al presentarlas así, para mí es como si estoy yo en otra realidad, ¿no? Como que me estoy manifestando por ahí en otra realidad alternativa o algo así. Siempre me ha llamado mucho la atención eso, ¿no? Como ahora que me preguntaba sobre mis inspiraciones, o sea, la idea de como mundos alternativos, paralelos, vida en otros lugares, no solo en la Tierra, o sea, como, no sé, ciencia ficción, ¿no? Como solamente imaginación y cosas que no están en la realidad o que no sabemos por lo menos si están en nuestra realidad, pero me gusta mucho como el plantear de que quizá estén ahí, ¿no? Tengo una colección de cosas que se llama, de piezas que se llama En el futuro las plantas no existen, y son un conjunto de plantas encapsuladas en resina
que yo cuando las hice decía, es que en el futuro, no sé, en 3000 años, ya no va a haber tierra ni nada y solo va a haber como naves flotando y van a encontrar esas piezas y van a decir como, estas eran las piezas, estas eran las plantas de un pasado incierto, ¿no? Así las conservaron. O quizá piensen que así eran los árboles, no sé, o sea, como simplemente el plantearme proyectar ideas al futuro y decir, quizá puede ser que sí, ¿no? O sea, puede ser que exista, puede ser que así sea, quizá no en esta realidad, pero quizá en otra. Que eso también lo estamos viviendo, ¿no? Vemos piezas que pues los historiadores o gente que se dedique a la arqueología, ¿no? O sea, descubren, pero pues Exacto. son teorías, ¿no? O sea, Exacto. si a veces no sabemos lo que pasó la semana pasada, no, creo que es muy difícil saber lo que pasó hace milenios, pero son pistas, ¿no? De cómo quizá vivieron nuestros ancestros y qué bonito pues verlo hacia futuro, ¿no? Lo que estás haciendo, tener este mensaje, más allá de lo político, ¿no? Que dices, a veces hay muchos artistas que se enfocan en la política, que digo, está bien cada quien su estilo, ¿no? Claro. Pero, digo, qué chido el enfoque que tú tienes, que se ve, que los disfrutas, que otra cosa, bueno, eso creo que está implícito, ¿no? O sea, tú vives de esto, y eso es algo que a veces muchas personas se pueden cuestionar, se puede vivir del arte, bueno, aquí hay un ejemplo que se puede vivir del arte, de hacer algo que te gusta, que se vale cambiar, que se vale descubrir nuevos caminos, y en ese sentido, para alguien, a lo mejor que esté como tú hace 12, 13 años que estabas estudiando la carrera, ¿qué le recomendarías? O sea, a lo mejor que hay que detectar qué sentimientos cuando estén, ya sea en la universidad o en algún trabajo, ¿no? Como cuáles pueden ser como una de estas red flags de a lo mejor no es por aquí, ¿no? Tal cual como tú lo dijiste, o sea, yo creo que todos en nuestro interior sabemos qué pedo, ¿no? O sea, todos sabemos si estamos haciendo las cosas bien, si las estamos haciendo mal, si estamos siguiendo un camino que es el que nosotros decidimos o es el que alguien más nos convenció que era el mejor. ¿Qué recomiendo? Precisamente eso, como escuchar esos focos rojos que se prenden, verlos, ¿no? Como observarlos directamente y preguntarles como qué quieres de mí, ¿no? ¿Qué esperas de mí? Y todos los días hacer algo para que desaparezca ese foco rojo, ¿no? ¿Cómo? Si el foco rojo te dice, necesito hacer camisas, ¿no? Así como que mi interior me dice, güey, necesito hacer camisas, ok. Pues el primer día ve a una tienda de tela, selecciona las telas más bonitas para tu camisa. No importa si no sabes coser, no importa. Al día siguiente, búscate un tutorial. No mames, está YouTube. Hace rato hablábamos de YouTube. YouTube es súper gran maestro. O sea, ¿qué más necesitamos como prácticamente que YouTube y que Internet? O sea, bien utilizado, ahí está todo, ¿no? Entonces, ve por una tela, vete un tutorial. No la armaste para coser, busca un sastre. Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu tía, pregúntale a tus amigos, infórmate, ¿sabes? Es como, pero todos los días, o sea, como un día haz una cosa, otro día es otra cosa, otro día es otra cosa. Si terminaste el ciclo y no lograste nada, empieza otra vez. Y así, otra vez, hasta que logres algo, ¿no? Eso fue lo que yo hice, o sea, tal cual que ese es mi consejo, porque eso fue lo que yo hice. Y obviamente en el proceso se invierte muchísimo tiempo, muchísimo dinero también, ¿no? Porque, o sea, algo que a mí me da risa cuando ahora la gente me busca porque quiere emprender o hacer algo con resina y que me dicen, es que solo quiero que me digas cómo hacerlo, yo lo quiero hacer. Yo te digo cómo hacerlo, ¿no? O sea, porque en realidad en mi proyecto como en otros, muchas cosas son fórmulas y recetas, ¿no? Es como, ese es esto, más esto, la resina es esto, con un porcentaje de esto y tanto de esto, y lo aplicas de esta forma. Así se hace. Pero claro que hay algo más, ¿no? Es como, ok, tienes que tener un sentimentito, tienes que tener una noción de qué hacer. Y eso se desarrolla, o sea, eso se practica todos los días como un deporte, pues, como vivir mismo, ¿no? O sea, todos los días tienes que despertarte y hacer algo. Entonces, pues, ya que lo tienes que hacer, igual buscarle un buen sentido, ¿no? Qué chido. Sí, justamente, ¿no? Eso
de que es día a día, ¿no? Y a veces pensamos que de un día para otro todo lo vamos a tener solucionado, ¿no? Y pues creo que vas pues solucionando un nivel de un videojuego y luego viene otro y luego viene otro, ¿no? Y a veces se nos olvida eso, ¿no? Creo que ni el más millonario ni el que más aparentemente tenga un éxito, porque a veces vemos eso, ¿no? Como la persona está acá arriba, tiene el éxito, tiene la fama, o bueno, cosas que a veces pueden ser, ni siquiera es una plenitud, ¿no? O sea, es algo que a veces nos venden como ideas, pero en esta plenitud pues puedes encontrar muchos caminos, pero día a día, ¿no? Entonces creo que, digo, con eso cerraría un poquito, ¿no? Que eso es una chamba de todos los días, de así como podemos ir a correr y pues empiezas con 500 metros, luego 1 kilómetro. Eso hay que trabajarlo también en la parte laboral y pues tu historia es una que refleja eso muchísimo y que se vale cambiar, ¿no? Entonces, pues son muchas historias que pues nos compartes. Qué chido, Aldo, tenerte por acá. Muchas gracias. Que también hace poco que conectamos y que he visto pues bueno, todo el trabajo que has hecho y que me encanta que sumes toda esta experiencia. Te agradezco, ¿no? Que es también la idea, ¿no? De crear historias, que muchas personas puedan compartir su historia y que se vea, a lo mejor quien nos esté escuchando, que se vale cambiar, que se vale hacer algo que te guste, ¿no? Y estar muy alerta de los red flags, ¿no? No nada más en lo que tenemos alrededor, pero ir como más profundo y decir, esto no me está resonando. Entonces, pues, de nuevo agradecerte que andes por acá. Gracias a ti, Diego. Y pues sí, prestar atención a esos focos rojos. Y algo que dijiste que me encanta y yo también lo pienso mucho es como verte a ti mismo como un personaje de videojuego, ¿no? Como los aliados que consigues, vas subiendo de nivel y con ese nivel que tienes puedes hacer más cosas que antes no podías hacer, ¿no? Siempre como ponerte en perspectiva y ver todo lo que has ganado respecto a 1 año antes, a 2 años antes, y pues nunca dejar de trabajar, ¿no? Tal cual. Es eso. Gracias. Justo, somos unos gamers en la vida real. Sí, exacto. Exacto, sí. Qué chido. Pues gracias, Aldo, gracias a los que nos escuchan otro jueves. Yo soy Diego y pues nos vemos pronto con más historias. Bye bye. Bye, gracias.